Aleluya, mis hermanos de Venezuela y de diferentes lugares donde se están conectando a este grupo tan maravilloso de estar orando, intercediendo por Venezuela y por las naciones en general. Para mí es un privilegio siempre estar con ustedes. La verdad que doy gracias a Dios porque me han sido de mucha bendición para mi vida. Sé que están orando por mí, eso también me ayuda mucho para mejorar mi relación con el Señor. Todo lo que uno reciba espiritualmente, por lo que uno hace o por lo que los otros le brindan, siempre es una bendición que nos fortalece y nos hace acercar más al Señor. Y bueno, me alegro realmente que hayan tenido este día de ayuno, que se hayan unido en grupo, me imagino tendrían motivos en comunes, y bueno, que el Señor responda las oraciones de cada uno. Lo bueno que con el Señor en, en- en lo que está relacionado con el mundo espiritual es que no hay distancias, que no vayan más allá de la actitud del corazón. O sea, ustedes ahora pueden estar en Venezuela, yo puedo estar acá en Montevideo, pero espiritualmente podemos estar unidos en el corazón. Yo puedo estar ahora al lado de una persona sentado conmigo acá mientras estoy predicando en el Uruguay y quizás su corazón no está cerca del mío, porque tenemos diferencias. Entonces, acá lo importante espiritualmente es la actitud del corazón. O sea, ustedes pueden estar en Venezuela, como estaban hermanos de España, hermanos de Colombia, pero podemos estar ligados en un mismo espíritu. Entonces, doy gracias a Dios por esa bendición que nos da, de que en el espíritu no precisamos esa conexión física, sino la conexión espiritual. Y eso ya vuelvo a repetir, depende de nuestro corazón, porque el mismo Señor dice, con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si hoy el corazón de ustedes está pegado al mío, están abiertos a escuchar lo que el Señor ha puesto en mi espíritu para transmitirle, y el Señor va a traer un resultado favorable para cada uno de ustedes. Si alguien tiene el corazón endurecido, el corazón cerrado, y bueno, el Señor no va a poder hacer más de lo que nosotros le permitimos. Así que espero que en esta noche estemos todos en un mismo espíritu, deseando que el Señor nos hable, porque así como el Señor saca las palabras por mi boca, también me está hablando a mi espíritu, porque cuando le entregamos a Dios el obrar de Él, eh, para que transmita la palabra, a veces los que predicamos nos quedamos sorprendidos por lo que nosotros mismos estamos hablando y a veces nos podemos llegar hasta corregir, ¿no? En lo que estamos predicando. Yo creo que muchos pastores deben entender lo que estoy diciendo, que muchas veces durante el mensaje habrán pensado, uy, esto me llegó a mí, esto me tocó a mí. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con la palabra del Señor. Y vamos a ir a Juan 1.5. Juan 1.5, a mí me encanta muchísimo el apóstol Juan porque habla con mucha claridad, aparte habla de su experiencia vivida con el mismo Señor, ¿no? Eso es lo bueno de Juan o de Pedro o de Mateo, porque hablan de una relación directa. Entonces, Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y para llegar a este versículo, en el número 5, Juan 1.5, Juan nos da unas pautas, versículos anteriores, que para mí son maravillosas y totalmente relevantes, y si no me equivoco, las usamos en el mensaje pasado, pero todo creyente yo creo que debería profundizar en esto porque es una revelación tremenda, tremenda. Porque tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Cuando nosotros usamos cosas del Antiguo Testamento para presentarlas hoy, después de la venida de Jesucristo, si realmente están acorde a lo que Jesús quiere enseñar después que Él vino al mundo, porque hay un propósito divino con la venida del Señor Jesucristo al mundo. Antes de que Jesucristo viniera, en ningún momento se dice que Jehová era la luz del mundo. En ningún momento se dice Jehová la luz del mundo, porque no podía decirlo, porque en la esencia de Jehová estaba el bien y estaba el mal. Pero cuando vino Jesucristo, todo fue cambiado, todo fue revolucionado, porque Él nos trae directamente lo que el Padre quiere ser o lo que Dios quiere ser. Dios quiere ser plenamente luz.
la influencia del mal en su presencia en el Antiguo Testamento fue por el degeneramiento de Luciel, de Lucero, el ángel que se rebeló contra Dios, dejando que la perfección de Dios se degenere dentro de él por causa de que él dejó que la soberbia, la arrogancia, la vanagloria lo tomara y se olvidara que era un ser programable, que todo lo que él estaba viviendo era por justamente tener la presencia de Dios adentro. Entonces, por eso Juan nos da unas pautas acá que nosotros te deberíamos prestar muchísima atención. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Escuchen bien, porque la vida eterna está con el Padre y con su Hijo que se nos manifestó. Lo que hemos visto, y Juan está hablando de la relación que tuvo con Jesucristo en la tierra. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea, no había una comunión, escúcheme bien, porque bajo el dominio, bajo el liderazgo de Jehová, nosotros sabemos lo que pasaba en el pozo de Jacob. Los samaritanos no se podían relacionar con los judíos, se odiaban, se detestaban los unos a los otros. Por eso Jesús, cansado del camino, cansado de tener que soportar esas discordias que habían entre judíos y samaritanos, ese desconocimiento de que hay un único Dios y no lo conocen en profundidad, cansado del camino se sentó en el pozo de Jacob y ahí se encontró con la mujer samaritana. ¿Y qué le dijo Jesús? Que si seguían bebiendo de esa agua, iban a tener sed siempre, no iban a poder parar nunca la iban a poder saciar, ni con las historias de David, ni con las historias de Elías, ni con las historias de Moisés, ni con ninguno de ellos fue la luz. A ver si me entienden. Ninguno de ellos fue la luz, ninguno se podía identificar con la luz, porque en ellos también estaba el mal, en ellos también estaba la esencia del mal. Por eso vino Jesucristo y en el pozo de Jacob le dice, el que no bebiere del agua que él le dará, y no va a poder tener saciado el pozo eternamente, eternamente. Entonces por eso Juan nos está diciendo eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, la única forma de que nuestro gozo realmente sea cumplido es cuando empezamos a tener una relación íntima con el Señor Jesús y aprendemos la verdad que nos vino a revelar que estaba escondida. Les vuelvo a repetir, el diablo, mientras Jehová estaba actuando bajo sus dos esencias, el diablo estaba feliz. Imagínense, cuando el diablo veía que Jehová mataba a matar niños en una guerra, cuando Jehová realmente permitía que un Elías cayera fuego del cielo y consumiera al ejército enemigo, ¿m? O cuando Eliseo de repente hizo salir un oso, porque se burlaron de él, le dijeron calvo, y en un arrebato Eliseo los maldijo y salió un oso y mató 42 jóvenes. El diablo estaba disfrutando porque dijo, acá el universo es mío, acá no hay forma de que me detengan en mi manifestación del mal, o sea, tengo el control. Pero vuelvo a repetir, todo eso era un engaño que Jehová estaba preparando en el Antiguo Testamento para que cuando viniera Jesús pudiera interpretar bien las Escrituras y pudiera discernir qué era lo de la luz y qué era lo de las tinieblas. ¿M? Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Se preparó prácticamente 30 y pico de años, con la verdad, buscando la personalidad de la luz, y cuando ya estaba perfeccionado, cuando el Padre consideró que estaba en la condición perfecta para que lo representara en la tierra, fue cuando le envió el Espíritu Santo y dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos estar utilizando un montón de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento de una manera equivocada y hacer confundir a la gente, perturbar el ambiente espiritual que Jesucristo nos vino a traer.
¿Cuántas veces el Señor dijo? Antes habían escuchado tal cosa, pero ahora yo os digo, hay un cambio radical, hermanos. Hay un cambio radical y esto para mí es totalmente, me preocupa muchísimo porque yo veo que hay una confusión tremenda, tremenda, tremenda y la gente sigue invocando a Jehová como si fuera algo bueno y es el mismo Jehová que le dice, después que el hombre peca, hermanos, entiendan por favor, después que el hombre peca, después que quedó destituido de la gloria de Dios, después que se apartó definitivamente, que el Padre maldijo a la serpiente y proclamó cosas muy delicadas sobre Adán y sobre Eva. Después Jehová dice, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. A ver si me entiende, por favor, porque hay una confusión tremenda. Dice que no alargue su mano y coma del fruto, siendo como Jehová, y viva para siempre. ¿Por qué? Porque si no el diablo siempre va a prevalecer. Por eso Jehová no podía enfrentar al diablo. Jehová preparaba batallas terrenales, por eso le encantaba a David, porque David le obedecía y David en cada batalla preparaba el plan futuro para que Jesucristo supiera cómo tenía que prevalecer espiritualmente. Pero cuando David quiere hacer el templo, Jehová no lo deja, no lo permite, porque era un hombre sanguíneo. Usted a veces ve las oraciones de David y son tremendas, que se muera, que quede viudo, que pierda todo, que es una cosa tremenda. Algunas oraciones de David, la verdad que estremecen. Pero imagínense a Jesús haciendo una oración de esa. Imposible. ¿Por qué? Porque yo soy la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, por favor. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios hizo el mundo para manifestarse a través de la luz. Vuelvo a repetir, fue Lucero con su degeneramiento interno que permitió que la maldad de Dios se metiera en el universo, una maldad que Dios nunca quiso que nosotros conociéramos. Por eso siempre digo, el día más esperado por el Padre fue el día en que Jesucristo fue al desierto y recibió el Espíritu Santo y lo reconoció como su hijo. Era tanto el deseo del Padre de que llegara ese día que cuando lo nombra como su hijo amado, lo impulsa él mismo a través del Espíritu Santo al desierto para que deshaga todas las obras del diablo. Entonces, hermanos, el objetivo nuestro en esta vida es convertir tinieblas en luz. ¿Eh? Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el objetivo de Jesucristo es que nosotros lo representemos en la tierra, convirtiéndonos también en esa luz. Lo dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Este es el único objetivo por el cual nosotros, hermanos, estamos hoy viviendo en este mundo. Por eso tenga cuidado de no vivir una vida engañada. Todo su objetivo debe estar enfocado en transformar tinieblas en luz. Eso es lo que usted debe pensar desde la mañana hasta la noche. Hoy, en este día, transformé alguna tiniebla en luz. Si usted no en el día no se enfocó en eso, su día fue perdido. Usted puede haberle servido completamente al diablo, pensando que está sirviendo a Dios. Y eso es lo preocupante, hermano. Hay muchísima gente en la iglesia sirviendo al diablo que está pensando que está sirviendo a Dios. Vuelvo a repetir y el Señor me lo trae a la cabeza. Escudriñá las escrituras, porque en ella tú crees que tenés la vida eterna y ellas hablan de mí. Les está diciendo, ustedes piensan que me están sirviendo a mí y ustedes están yendo camino al diablo. Lo que ustedes están haciendo no me agrada. Escudriñá las escrituras. Esto no se trata de ti, esto se trata de mí. Y todo lo que tiene relación conmigo es convertir tinieblas en luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro acá? Convertir tinieblas en luz y hacer que esa luz se expanda en otras personas que no conocen a Jesucristo. Para eso he venido, dice Jesucristo, para evangelizar. Vine para evangelizar. Entonces, si todo el objetivo de tu vida no está enfocado en esto, hermano, estás en el camino equivocado. Estás en el camino equivocado.
Es preocupante, hermanos, realmente es preocupante porque uno ve cómo hoy está la iglesia y sinceramente, si queda tiempo, servimos a Dios, hacemos todo lo que tenemos que hacer para satisfacer nuestras necesidades mundanas, satisfacer nuestras necesidades económicas, satisfacer a nuestro marido, satisfacer a nuestro hijo, satisfacernos físicamente, todas satisfacciones y después, si queda tiempo, se lo dedicamos a Dios. Y es todo al revés, es todo al revés. Primero la satisfacción de Dios, primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto no se trata de que tú elijas un marido, de que tú decidas cuándo querés tener un hijo, en qué empresa querés trabajar, qué tipo de deporte querés. No se trata de eso, hermanos. Seguir a Jesús solamente se trata de hacer que todas esas tinieblas que trajimos del diablo delante de Él se conviertan en luz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A qué se refiere esa relación? En que nosotros venimos delante de Dios a su casa para que el Señor, cada vez que nos presentamos delante de Él, nos marque una nueva cosa que estamos haciendo todavía que le pertenece a la personalidad del diablo. Ese es que el que realmente está ubicado en el proyecto divino, el que está conectado con el cielo, el que viene a la casa de Dios y espera que cuando el pastor predique, a través de la boca del pastor, el Señor le diga qué cosa más debe transformar. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. A ese se le va a permitir que la sangre de Jesús actúe verdaderamente sobre su vida. Hermano, la sangre de Jesús no actúa en cualquiera. La sangre de Jesús actúa en un corazón que se representa con sinceridad delante de Dios. Entonces, en Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es tener comunión con Dios? Tener comunión con Dios es una intimidad constante a través de su palabra, no leyendo, meditando. Mientras usted no medita, el corazón no cambia. La lectura no cambia la personalidad de un hombre. Lo que cambia la personalidad es una meditación constante. Vamos siempre a los mismos versículos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A ver, escuche, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca es nunca. Sino que meditarás en él de día y de noche. De día y de noche. Único objetivo. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, entonces empezarás a funcionar como un instrumento de luz, ¿eh? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas va a estar en función al deseo que quiera hacer el Padre Celestial en la tierra con su vida y con la mía. Pero mientras usted no se enfoque de esa manera en buscar a Dios constantemente en la palabra, pasar el tiempo necesario delante de Dios para que se le despierte adentro y vea una luz diferente, vea que hay una tiniebla en usted, y usted todavía no llegó, no logró en ese día alcanzar el objetivo, no logró en ese día alcanzar el objetivo. Ni hablar todavía de que uno necesita después vivir del pan de cada día. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente, justamente ¿para qué? Para que con esa meditación el Padre nos pueda dar el pan preciso para en ese día actuar de acuerdo a su voluntad. Si no tenemos meditación, ¿qué pan nos puede dar el Padre? Porque el pan está sujeto a la revelación que usted tenga en el corazón. El Señor no le va a pedir a usted que haga algo que no lo cree, porque usted va a estar actuando de una forma hipócrita. Entonces el Padre no le puede dar nada a usted que usted no lo crea. Por eso es tan importante para el Padre, para usarte la meditación, porque en base a esa meditación, después el Señor te da el pan para que lo ejecutes en ese día y lo glorifiques en la tierra. ¿Qué significa glorificar en la tierra a Dios? Desaparecer, dejar mi vida a un costado, morir para poder vivir. Eso significa glorificar al Padre en la tierra. Entonces, ¿cómo mantengo esta comunión?
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cómo se logra esa comunión? Meditando en la palabra y orando. ¿Mm? Escuche bien, porque usted puede estar alabando a Dios, puede estar evangelizando, puede estar sembrando, pueden estar ayunando, pueden estar haciendo un montón de cosas, pero si todas esas cosas no tienen como fundamento la palabra de Dios, o sea, cada cosa que hace un hijo de Dios debería tener una palabra revelada, que es lo que le hace mover el cuerpo, es lo que lo hace actuar, es lo que lo hace hablar, todo en función de una palabra. Volvemos a lo de siempre. El mismo Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, solo lo que le veo hacer al Padre, eso hago. Yo no puedo hacer un juicio por mí mismo, sino como le veo juzgar al Padre, yo juzgo. Hermanos, es la única forma de estar en comunión con el Señor y manifestar esa luz que nos pide Jesucristo que seamos del mundo. Entonces, cuidado con esto, hermanos, cuidado con esto, me preocupa muchísimo porque hay mucha gente en la iglesia confundida y porque piensa que hace un montón de tareas dentro de la iglesia, pero sin palabra y sin oración, hermano, ese es un servicio del diablo y es tremendo porque es donde los cristianos más engañados están. Imagínese, hermanos, imagínese lámparas, todas lámparas iguales, este, colocadas en un lugar, pero una está apagada, una está apagada. Escúcheme bien, es igual, tiene todas las mismas particularidades. Puede estar conectada con el mismo cable, puede tener el mismo filamento, puede marcar la lámpara que tiene la misma potencia. Pero aunque parecen iguales, una trabaja para un reino y la otra trabaja para otro reino. Igualitas, igualitas. Pero una sirve al reino de las tinieblas y la otra sirve al reino de la luz. Entonces, hermano, hay un problema gravísimo, porque no sé, yo he tenido experiencias de esto, he tenido experiencia de esto. Y esa misma lámpara quemada, si usted la saca de la sala y la pone en el baño, y va a seguir cumpliendo la función de quemada. La saca del baño, la pone en la cocina y va a seguir funcionando quemada. Y la saca de la cocina y la pone, no sé, en otro cuarto de su casa, en otro lugar de su casa. Y va a seguir funcionando. Entonces, esto no se trata de cambiar líderes de lugar. Esto se trata de saber si el líder tiene comunión con Dios. Si tiene comunión con Dios. Por eso hay gente que trae muchísimo sufrimiento, porque los pastores queriendo de alguna manera, porque claro, muchas veces son líderes que el pastor crió por años. Por años el pastor lo crió. Y lo más lógico que un pastor, después que crió a ciertas personas por años para que lo acompañen en el liderazgo, y va a llegar el momento que los va a querer usar. Pero si esa persona no se preocupó en meditar todo lo que le enseñó el pastor, para que no viva por lo que el pastor le decía, sino que ya sea parte de su personalidad lo que hace, entonces esa persona va a ser un foco quemado y el pastor lo va a querer poner, porque el pastor no puede entender que le enseñó tanto y en todos lados donde lo pone, tiene un mal resultado. Donde lo pone trae una distracción, trae un sufrimiento, trae un malestar, rompe algo. ¿Y por qué? Porque no tiene luz y sigue haciendo la función de las tinieblas, aunque tenga todas las particularidades de la lamparita que tiene luz. Hermanos, esto es gravísimo, esto es gravísimo, está pasando hoy en las iglesias, hermanos, muy pocos líderes, por eso yo les digo, para un líder es muy fácil si se pone a mirar a sus seguidores para discernir si está en la luz o está en las tinieblas por la intermitencia, cuánto lo hemos hablado acá, el intermitente, y sigue estando bajo el gobierno del diablo, el intermitente sigue estando bajo el gobierno del diablo, viene a la iglesia cuando quiere, aparece en la oración cuando quiere, sabe que hay un horario y que tienen que participar todos, especialmente los líderes. Hay miembros que, bueno, todavía pueden estar en la etapa de crecimiento, pero si es un líder, debería ya estar en la condición, ¿no? Porque Jesucristo cuando llamó a sus discípulos, primero los analizó, ¿no? Los evaluó. ¿M? Y vimos que la evaluación de Jesucristo fue excelente porque los 12 que escogió cumplieron la función perfecta que él necesitaba dentro del reino.
pero es muy importante que los líderes estén atentos al comportamiento que tiene cada miembro, que supuestamente dice que quiere servir a Dios y que tiene un llamado divino, pero después en la función que tiene que cumplir no lo demuestra, y lo único que trae son sufrimientos. Entonces, ¿qué pasa? El gris, tanto el gris como la tibieza, y no pertenecen al reino de Dios. Que el gris como la tibieza no pertenecen al reino de Dios. El mismo Señor lo dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tibio, porque ni una cosa ni la otra. Vive buscando siempre la forma de negociar la palabra de Dios. ¿Qué significa una persona fría? Una persona fría es la que predica la verdad tal cual es, le guste o no le guste a la gente. Cuando nosotros la entibiamos, porque depende de la persona que tengamos adelante, es como presentamos la palabra. ¿Y eso qué significa? La estás entibiando. Y desde el momento que entibias la palabra, estás sacando a Dios de la ecuación. Por eso al Señor le da como un asco, ¿no? Como una repulsión. Sin embargo, yo he probado y con mis propios padres, hablarle con la verdad tal cual era. Parecía un mal hijo, porque la gente que me veía corregir a mis padres dirían, este es un mal hijo. Sin embargo, doy gracias a Dios que mi papá falleció, y me dio una convicción de su salvación, una oración que hizo un día antes de morir, y hasta último momento, claro, él no sabía que iba a morir, y hasta último momento, como sabía que esto fue un sábado y él tenía que participar el domingo en la iglesia, minutos antes de morir, mandó un mensaje a la iglesia diciéndole que por favor, que lo cubrieran, que mañana, porque él cantaba la alabanza en el tiempo que se recogía la ofrenda. Entonces, mandando un mensaje que mañana no iba a participar, que por favor buscaran a otro para que cantaran la alabanza. Entonces, me causó una gratificación tremenda. Y mi mamá también me causa muchísima gratificación, porque veo que hoy entendió y se está fortaleciendo cada vez más en el conocimiento de la palabra. Pero cuando nosotros empezamos a entibiar la palabra, por eso muchas veces decimos, ¡uy, qué duro, qué duro! No, duro no. Lo que pasa es que la verdad, ¿qué dice Pedro? Duras son tus palabras, pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Y claro, ¿cómo no va a ser dura la palabra si me tiene que sacar una aspereza que traigo del diablo? Entonces, frío y caliente. ¿Y qué es caliente? Caliente significa servir al Señor con pasión. Servir al Señor con denuedo, servir al Señor convencido, que todo lo que se hace para Él se tiene que hacer con la mejor disposición. Eso es frío o caliente. Al tibio lo voy a vomitar de mi boca. Entonces el frío es el que usa la palabra tal cual es, le guste o no le guste a la gente. Y caliente es el que lo sirve fervientemente. Entonces, cuando nosotros no actuamos de esa manera, entibiamos la palabra y eso es lo que empieza a darle repulsión al Señor respecto a nuestra vida si estamos actuando de esa manera. Entonces, por eso mismo Juan es tajante, lo que hemos visto, vamos a verlo de vuelta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida no fue manifestada y la hemos visto y testificamos y eso anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, no estaba con Jehová, y con su Hijo. Se nos manifestó como a través de su Hijo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Si nosotros no actuamos en función de esto que nos enseña el apóstol Juan, y nuestro gozo no va a estar cumplido. Y ahí por eso la inestabilidad que hay en el cuerpo de Cristo. Entonces, siguiendo en Gálatas 5:19 dice lo siguiente, en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes. O sea, no es la primera vez que los amonesta. Como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las particularidades, de la personalidad de Lucero.
de la personalidad, de la esencia mala de Dios, para ser más claro. Estas son particularidades de la esencia mala de Dios, las que Él aborrece de Él mismo. Estas son las que Él aborrece del mismo. Y miren, y acá siempre me gusta poner hincapié, hermano, porque la fornicación y el adulterio que hay dentro de la iglesia es tremendo, hermano. Eso es una cosa tremenda. Y son las primeras cosas que el Señor pone en esta lista, porque no solamente demuestran una enemistad contra Dios, demuestran una oposición contra Dios, sino que traen más enemigos al reino de Dios. Esto es lo grave de todo esto, que uno no, que a veces los creyentes no entienden. Lo importante es que es cuando uno se liga sexualmente con otra persona, porque está permitiendo que los demonios del cuerpo de una persona pase al cuerpo del otro. Y acá, hermano, yo tengo una experiencia a veces con un diácono que estuvo en la iglesia que tremendo, había sido tremendo. Porque siempre se vio que tenía ese, por más que había sido nombrado diácono, tenía ese atractivo sexual por las mujeres insaciable que no podía controlarse. ¿Y qué hizo un día? Para no tener problemas con una chica de la iglesia, se fue a un prostíbulo, pensando que se podía esconder del Señor. Pensando que se podía esconder del Señor. Y justamente la que lo atendió en el prostíbulo era la hermana de uno de los miembros fieles de la iglesia. Para que usted vea que de Dios no se burla nada, no se burla nadie. Era la hermana, la prostituta, era la hermana de uno de los miembros más fieles de la iglesia. Y cuando lo vio, porque conocía a los miembros de la iglesia, cuando lo vio le dice, pero a ver, tal persona vino al prostíbulo y estuvo conmigo. O sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? El que se une con una ramera, se hace uno con ella. ¿Qué significa? Que todos los demonios que están dentro de la ramera, vayas a ver una ramera con cuántas personas se acostó, todo eso se traslada a su cuerpo, se traslada a su cuerpo. Entonces, hermano, qué peligro, qué peligro. Pero todas estas cosas son las particularidades que identifican a la personalidad del enemigo, a la personalidad del diablo. Y hermanos, vuelvo a repetir, un poco enfocado en lo que hablamos el domingo pasado, el sábado pasado, que cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted ve que tiene una reacción en el cuerpo, que el Señor realmente la llama enfermedad, ¿eh? Lo que pasa que a lo que el Señor llama enfermedad a problemas espirituales que tenemos en el alma, mientras que el diablo llama enfermedad a problemas que se manifiestan en la carne. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese es el engaño del diablo, ¿eh? Llevarte la mirada a la carne y pensar que tenés un cáncer, que tenés un tumor, que tenés cefalea, que tenés, o que sé, una infección en un riñón. Pero eso es totalmente un engaño, y lo vimos en el mensaje pasado. Todas las enfermedades son espirituales porque por desobediencia a la palabra de Dios, ¿eh? Por no haber oído su palabra, por no haber obedecido sus mandamientos, por habernos rebelado contra sus estatutos, todas esas cosas, ¿eh? Entonces usted tiene que analizar cuando tiene una enfermedad cuál de estas particularidades puede haber en su vida, ¿m? ¿Qué es lo que le provoca que tenga esa reacción en el cuerpo? Ahora, ¿cómo puedo sacarme yo esta particularidad del diablo de mi cuerpo? Y con la meditación, hermano, uno tiene que analizar, ¿eh? Voy a leer de vuelta para que usted vea, y capaz que usted, hermano, está en la iglesia y está teniendo alguna de estas cosas. Y bueno, pues, por algo el Señor permite que se transmita el mensaje para ver si toma una decisión radical y saca esto de su atmósfera espiritual, de su relación con Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, es claro, no heredarán el reino de Dios. Entonces, como yo le decía en el mensaje pasado, ¿usted vio a la luz del mundo mandando a alguien al médico? O sea, vuelvo a repetir, si a usted no le da la fe, si todavía usted no tiene revelado, que toda enfermedad, o el 95%, para dar un porcentaje de las enfermedades, es por causa del pecado, porque también hablé de las excepciones en el mensaje pasado, entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado, porque
lo que está padeciendo es por un pecado. Entonces le vuelvo a repetir, los problemas espirituales que usted tiene con Dios no los va a solucionar con las medicinas terrenales que le puede dar un médico. Sí, si usted quiere vivir engañado, porque desde el momento que el médico le dice, usted no tiene que venir más porque está sano, ahí usted ya se fue delante de la presencia del médico con el engaño de creerse sano y el demonio va a estar adentro riéndose y burlándose, preparando alguna otra cosa y quizás peor, porque está, si el Señor lo ama, le va a querer tironear la oreja, para que usted realmente tome una decisión y cambie. Pero la sanidad, porque yo qué, ¿te acuerdan? Porque yo soy qué, Jehová tu sanador. La sanidad plena viene solamente de Dios, hermano, como creyente esto lo tenemos que saber. La sanidad viene completamente de Dios. Entonces, no hay medicina, no hay medicina. Es más, hermano, yo cada vez que voy a la palabra, siempre el Señor tiene como llamarnos la atención, ¿no? Porque inclusive, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor en el Edén? El Señor hizo una operación. El Señor operó a Adán, le sacó una costilla y se la puso a Eva. Eso es una operación, la hizo el Señor directamente. O sea que si el Señor considera que en algo te tiene que operar, y Él lo puede hacer. O como dije también la semana pasada, Pedro le cortó la oreja a Malco, y no se la saturaron, la agarró Jesús y la pegó directamente. Entonces tenemos que tener cuidado porque verdaderamente no hay excusa. Lo único que le podríamos decir al Señor, Señor, me falló la fe, como yo le dije también, como yo le dije en el mensaje pasado también, cuando me saturé la nariz. Bueno, ay, no sé quién anda con el micrófono abierto ahí. Bueno, y acá vamos a ver. Y acá vamos a ver algunos versículos bíblicos para confirmar esto que le estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver. Proverbios 3:7 dice lo siguiente. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. A ver, escúcheme porque es muy importante. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, acá vemos también que el creerse sabio en la propia opinión es una puerta abierta para pecar y que el malestar entre en nuestro cuerpo. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será que medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios es la mejor medicina para el cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Por qué dice refrigerio a tus huesos? Y porque en los huesos del hombre es donde está alojado el espíritu. El espíritu del hombre se aloja en los huesos del cuerpo del hombre. Por eso vuelvo a repetir, ¿qué hizo el Señor para darle vida a Eva? Porque el Señor había insuflado dentro de Adán, dentro del cuerpo físico de Adán. Pero ¿cómo hizo para que Eva tuviera espíritu? Y sacó una costilla de Adán. Y de esa costilla, que tiene espíritu, de esa costilla fue que le dio la vida espiritual a Eva. Y también esto lo podemos ver en un pasaje tremendo, cuando muere el profeta Eliseo y es sepultado, y se ve que el sepulcro estaría abierto y una persona muerta cae sobre el cuerpo de Eliseo, y la unción de Eliseo estaba en su espíritu y por eso la persona resucita. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre se guarda en los huesos. Entonces, Proverbios 4:20 también nos sigue aclarando esto. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la medicina realmente para nosotros? El guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, el meditar en todas aquellas cosas que no nos agradan para que la palabra se nos ilumine y la podamos vencer, podamos prevalecer. Por ejemplo, si una persona es iracunda y esa persona debería enfocarse en leer todos los versículos en la Biblia atentamente, lentamente, intentando entender la revelación profunda que hay en ese versículo para comprender
todas las cosas que le causó la ira, todos los problemas que le causó la ira. Una ira puede romper un matrimonio, una relación con un hijo, perder un negocio, cuántas cosas uno puede perder por la ira. Entonces, ¿cuál es la medicina y la ira? Y muchas veces la gente tiene cánceres y tumores y úlceras, todo por causa de la ira. Entonces, ¿dónde está la medicina? En la meditación de la palabra. ¿Dónde está la palabra? En los huesos. Proverbios 16:34. Panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina ¿para qué? Medicina para los huesos. ¿Medicina para qué? Y medicina para el espíritu, porque en realidad la palabra lo que trae es la medicina para nuestro espíritu. Nuestro espíritu está fuerte, nuestro espíritu está lleno de la presencia de Dios, el alma toma del corazón la meditación que hizo ese espíritu de la comunión que tuvo con Dios. Entonces el alma puede vivir feliz. Eso es un alma idónea, un alma que hace o que actúa todo en función a lo que el espíritu meditó de la palabra de Dios. ¿Mm? Eso es un alma idónea, ese es un matrimonio idóneo, un espíritu que realmente obedece a Dios, medita en la palabra y todo lo que medita lo guarda en el corazón para que el alma cuando se tenga que manifestar a través del cuerpo y tome de todo lo que hay en ese corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí va a recurrir el alma. Y si en tu corazón no está la palabra, ¿qué va a tomar el alma de tu corazón? La personalidad que todavía tenés del diablo, aparte de todas las influencias que le entran de afuera de todos los demás espíritus que está escuchando durante todo el día que le están hablando. Porque claro, nosotros estamos viendo personas, pero en realidad tendríamos que darnos cuenta que son espíritus que nos están hablando. Y algunos nos hablan de parte de Dios y algunos nos hablan de parte del Señor. Algunos hablan de parte del diablo y algunos, y puedo decir poquitos, nos hablan de parte del Señor, porque los que hablan realmente de parte del Señor son los que hablan a través del Espíritu Santo. ¿Y qué le decía el Señor a los fariseos? Sepulcros que blanqueados, apariencia de piedad, pero lleno de qué? De huesos de muertos, sepulcros llenos de huesos de muertos. ¿Qué significan los huesos? Que tienen la presencia demoníaca de los espíritus que murieron sin Cristo, y están adentro de esos cuerpos atormentándole la vida. ¿Cómo lo hace el Señor para que nosotros lo entendamos espiritualmente? Lleno de huesos de muertos. Lleno de huesos de muertos significa de gente que no recibió salvación. Y esta es otra revelación más para que usted entienda que los demonios son los espíritus que murieron sin Cristo. La verdad que es una ayuda tremenda ese versículo también para dar una buena interpretación a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el tema acá todavía? Sobre todo esto, hermanos, sobre todo esto. ¿Cuál es el tema? Y el tema fundamental sobre todo esto, sobre la meditación, sobre la oración que tenemos que tener para tener comunión con Dios y ejecutar el pan del Padre, y ejecutar el pan del Padre, mire ya solamente esto lo que significa, y ejecutar el pan del Padre, es tener el amor de Dios en nuestros corazones. Esto es fundamental. Mientras nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, aún meditando, aún orando y aún pidiendo el pan, podemos estar viviendo bajo el gobierno del reino de las tinieblas. Hermano, y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios y yo se lo voy a mostrar con los versículos bíblicos, porque la única forma de que recibamos luz es a través de la palabra. A mí la verdad no me gustan esos que hacen todo un mensaje y en ningún momento sacan la Biblia y en ningún momento leen un versículo bíblico. No, mi forma de predicar es el versículo y trato de explicar lo que entiendo que el Señor me ministró. El versículo y trato de explicar y así como funciono generalmente. Bueno, ya me conocen y verán que todas mis prédicas funcionan en base a esto. Y miren lo que dice Efesios, miren lo que dice Efesios. Porque ¿qué pasa, hermanos? El no tener el amor de Cristo, el no tener el amor de Cristo, es como tener la casa hecha sobre la arena. Todo, todo puede fallar. Puede fallar la fe, puede fallar el compromiso. Todas las cosas relacionadas con el reino de Dios, cuando no tienen el amor como cobertura, y sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas, vestidos que de amor, porque el amor es lo que realmente da la protección divina para saber que realmente lo que estamos haciendo nos va a permitir tener galardones en el cielo. O sea, que lo hemos hablado acá, construir la nueva Jerusalén que es
toda de oro. Esas obras de oro en la Nueva Jerusalén son las que se hacen en la perfecta, perfecta voluntad del Padre. Y la perfecta voluntad del Padre es únicamente cuando la obra se hace con el amor que proviene de Dios. Que proviene de Dios. Entonces, mire lo que dice Efesios, mire lo que dice Efesios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto también lo vimos. Nosotros solamente podemos imitar. El único que no es un imitador es Satanás, el diablo, la serpiente. Ellos no son imitadores, ellos son la oposición. Lucero presentó la oposición. Por eso hay dos programadores, el diablo y el Señor, cada uno con su respectiva personalidad. Y el Señor aborrece su esencia mala, el Señor aborrece su esencia mala. Es la que nunca quiso que nosotros conociéramos. Y esto es fundamental, hermano, que se le revele de una vez por todas si quiere realmente vivir un evangelio certero. Entonces, nosotros solamente podemos ser imitadores, como dijo Pablo, imítame a mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, solamente podemos adquirir la personalidad de Dios e imitarlo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Mm? Lógico, tenemos que ser imitadores, pero mire lo que agrega, y andad en amor. O sea, uno puede ser un gran imitador del Señor y no tener el amor de Dios. Hermano, esto es peligroso, por eso te vuelvo a repetir, esto es peligroso y sobre todas las cosas vestido de amor, porque podés ser un gran imitador, pero esa va a ser una imitación falsa. En algún momento, si no tenés el amor, va a fallar, porque el Señor mismo, cuando Pedro le dijo, ¿hasta cuánto perdonaría a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor, Pedro pensando, está, con 7 veces, la perfección. ¿No? ¿Qué le dijo el Señor? No, hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7. 70 veces 7, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que dice 70 semanas faltan del tiempo de Daniel, ¿no? La profecía de Daniel. 70 semanas faltan para que se cumpla todo y aparezca el Redentor ya definitivamente. Bueno, hasta que venga Cristo significa eso. Mientras la otra persona, y aparte está hablando de un hermano que nos viene a pedir perdón y perdón y perdón, hasta 70 veces 7, si pide perdón, perdonalo. ¿Por qué pide perdón? Y solamente una persona pide perdón, sinceramente, y porque todavía el Espíritu Santo de alguna manera lo está ministrando, lo está ministrando. Entonces, bueno, está, es lo que nos pide el Señor. Pero, a ver, corremos el riesgo de perdernos la bendición y quedarnos en el camino, porque la misma Biblia nos dice que al final la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Perdió la relación con Dios por la maldad que se multiplicó. O sea que el Señor está permitiendo que escuchemos estos mensajes porque tenemos que tener preparado nuestro corazón sobre todas las cosas con este amor. Y vuelvo a repetir, todas las cosas en Dios se tienen que programar, ¿eh? Se tienen que programar. Entonces el amor es algo que yo me lo tengo que programar también. Y para tener el amor de Cristo, la única forma es ir a la Escritura, ¿eh? Y ver todos los versículos que nos habla acerca del amor y en tratar de meditar y entender cuál es ese amor que Jesucristo nos está pidiendo. Por eso le digo, a mí me ministró muchísimo sobre todas las cosas, sobre la fe, sobre el ayuno, sobre la oración, sobre el evangelismo, sobre las buenas obras, sobre todo el amor. Entonces, puedo ser un imitador de Dios y no tener el amor de Cristo y no andar como Dios quiere que ande. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Dios nos ama. Dios nos está diciendo acá como hijos amados. Y andad en amor, algo, digamos, separado de la imitación, vuelvo a repetir. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuándo empieza la ofrenda? ¿Cuándo empieza el olor fragante delante de Dios? Y cuando la obra está influenciada por el amor. Mientras tanto, el Señor una vez no recibe la ofrenda y no sube como un olor fragante delante de Él. Y para, bueno, certificar todo esto, para certificar todo esto, y vamos a Primera de Corintios 13, escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ve que tuvo una revelación tremenda. Era una persona que
era un imitador de Dios, era un gran imitador de Dios, pero en un momento, por más que vio que lo imitaba, él sentía que algo le faltaba porque se ve que muchísimas veces falló. ¿M? Porque es el mismo apóstol Pablo que nos dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, hasta que dejé de ser niño. ¿Y cuándo dice el apóstol Pablo eso? Después que nos da una cátedra de lo que aprendió acerca del amor. ¿M? Que es lo que vemos en Primera de Corintios 13, allá por el final de Primera de Corintios 13, cuando el apóstol Pablo presenta ese versículo como para cerrar toda la enseñanza y que nos está diciendo, y me comporté como un niño, jugué como un niño, procedí como un niño y lastimé, porque lo que está diciendo indirectamente es lastimé a muchísimas personas que si hubiese tenido el amor de Dios no las hubiese lastimado. Traté, juzgué a un montón de personas que si hubiese tenido el amor de Cristo no las hubiese juzgado de esa manera. Entonces arranca y mire, para que usted entienda que se puede ser un imitador tremendo de Dios y si no tiene amor no sirve para nada. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y bueno, hermano, todo el creyente que tiene una intimidad con Dios y sabe lo extraordinario, fascinante que es cuando uno empieza a orar en lengua y sabe que su espíritu se conectó con el cielo, que está la conexión con el Padre. Uno lo siente, ¿no? Que el espíritu entra en otro nivel, en otra dimensión. Pero ¿qué pasa? Podemos entrar en esa dimensión con Dios y de repente a Dios le podemos estar lastimando el oído. ¿Eh? Nosotros sí sentimos eso, porque o mismo el Señor nos permite sentir eso, pero ojo, no es totalmente lo que yo quiero. Yo quiero que esa oración, ese orar angelical o humano, puede ser también, esté lleno de la presencia de Dios, porque al final, después cuando te vea actuar, va a ser un dolor para mí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primero. Segundo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. A ver si está comprendiendo lo que están diciendo, lo que están revelando estos versículos. Puede tener toda la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe es tenerla en cierta medida la personalidad de Jesucristo, si no, no puedo tener fe. ¿Mm? Tener fe, la fe significa tengo la personalidad de Jesucristo. Tuve oído para oír lo que Jesucristo me dijo y eso se me transformó en el verbo dentro de mí. Es Jesucristo, la fe significa Jesucristo está actuando a través de mí. ¿M? Estoy hablando por Jesucristo y estoy actuando por Jesucristo. Pero si tuviese toda la fe y trasladase los montes del lugar, si no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Escuche, tercero, 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no estoy edificando nada en el cielo, hermanos. Para mí son versículos que me choquearon, sinceramente, porque a veces uno piensa que es un buen creyente a su modo de pensar, pero al modo de Dios somos una cosa totalmente diferente, hermano. Y esas son las cosas que son peligrosas, de no dejarnos autoengañar por el diablo. Nosotros deberíamos tener una convicción en el corazón de que es Dios el que siente que nosotros estamos haciendo las cosas bien y no que nosotros creemos que las estamos haciendo bien. Entonces acá vemos que puede vender todos sus bienes y dar a los pobres, y entregar a su propio cuerpo para ser quemado y de nada sirve, no tiene ningún tipo de valor delante de Dios. Entonces, el amor al que se refiere el Señor es el amor que proviene de Él, de su esencia del bien. Todo lo demás proviene del amor engañoso que presenta el diablo en este mundo, hermanos, que presenta el diablo en este mundo. Y el griego es un idioma muy rico, ¿no? Y tiene muchas palabras para identificar a veces una sola cosa. Pero en el caso del amor, en el caso del amor, hay cuatro palabras en el griego que se utilizan para representar el amor. Una de ellas es la palabra eros, que se refiere al amor sexual, al amor erótico. Después está la palabra storge,
que es el amor que se refiere a la relación entre familiares, entre parientes. Después está el otro amor, que es el filia, que es el amor que se tiene con los amigos, que es un afecto fraternal. Pero hay un amor, y estas tres palabras que representan al amor son las que a Dios no le agradan, que podemos aparentar hacer lo mejor que queremos, pero en algún momento todo eso va a fallar, en algún momento algo nos va a desestabilizar, algo el diablo nos va a tentar para sacarnos del camino y vamos a fallar. Pero hay un amor, que es el que proviene de Dios, que en el griego se denomina amor ágape, ágape. Y es el amor, ese amor, es el amor que nos anula a nosotros por completo. Es el amor que se enfoca solamente en buscar a Dios y en servir al prójimo. Por eso, el principal mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si lograste ese amor hacia Dios, de entregarle completamente mente, corazón, alma y fuerzas, entonces estás en la condición de presentarte para darle el amor al mundo. Entonces sí fuiste transformada tus tinieblas en luz y podés transferir esa luz para que otro que está en tiniebla la pueda recibir. Pero el amor de Dios es el amor que nos anula por completo, hermano. Es el amor que nunca cambia. El que ama cuando aún es rechazado. El amor que no espera nada a cambio. El amor que se niega a sí mismo por el bienestar del otro. Ese es realmente el amor que todos nosotros deberíamos tener, hermanos. Ese es el amor que Jesucristo nos exige como hijos amados. ¿Para qué? Para que el Padre pueda tener una verdadera complacencia de cada uno de nosotros. Y hay un pasaje, hermanos, en la Biblia, donde acá es donde yo discierno las cosas entre las diferencias que hay entre Jehová y Jesucristo o el Padre Celestial. Acá son las cosas que me traen muchísima luz y cada vez comprendo más esa diferencia, ¿no?, que hay entre el Dios que se presentó en el Antiguo Testamento, que no podía enfrentar al diablo, no podía enfrentar al diablo, por eso el diablo estaba tan feliz. Usted no va a encontrar la palabra diablo en el Antiguo Testamento, pero que la cosa cambió cuando vino Jesucristo y nos presentó la verdad del cielo, nos reveló cuál es el corazón del Padre a través de su propia experiencia de vida. Entonces vemos un pasaje tremendo, en Apocalipsis 2:18 al 23. Ustedes saben lo que pasó con Jehová respecto a Jezabel. Ustedes saben, quiso que se la comieran, mejor dicho, se la comieron los perros. Mandó a Jehú, para que ocasionara la muerte y se la comieron los perros. Esa fue la actitud de Jehová frente a Jezabel. Pero miren lo que pasa después que vino el Señor Jesucristo. Miren lo que pasa después que vino Jesucristo. 2:18 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Y estas son referencias a la personalidad de Jesucristo y a lo que vino a hacer sobre nosotros, ¿no? Tiene ojos como de fuego y sus pies como bronce bruñido. Puede ser hacia el lado bueno, puede ser hacia el lado malo. El ojo de fuego puede ser como el ojo purificador, que nos quita todas las asperezas, todas las cosas que traemos del diablo, o el ojo que nos quema como jarasca porque lo desobedecemos. Lo mismo son los pies bruñidos. En el pie bruñido yo me puedo identificar reflejado en ese pie como una persona que hace buenas acciones o como una persona que voy a ser lanzado al lago de fuego. Entonces es una representación de lo bueno como lo malo, porque todavía está hablando a las iglesias donde la gente todavía tiene la posibilidad de cambiar, de ser transformado. Yo conozco tus obras. Miren lo que era este pastor, el nivel espiritual que tenía. Yo conozco tus obras. Y lo primero que dice es, y amor. Obras y amor. Un imitador de Dios en las obras y amor. Andaba en amor. Y fe. Ahora la fe sirve. Y servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermanos, un nivel espiritual este pastor tremendo, tremendo. Las obras, lo que debería ser. Esos que hablan de que por eso el Señor dice, porque perdiste el primer amor, arrepiéntete,
porque el amor debería ir en aumento, hermano, cuando uno va meditando más en la palabra y más se enamora del Señor Jesucristo. Eso, pero eso está en la tapa del libro. Por eso el que saboreó lo que trae la meditación a su espíritu y quiere todos los días meditar, porque cada vez se enamora más y ve la grandeza de Dios en dónde, en su propia vida. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A dónde vas a ver a Dios? Reflejado en tu propia vida, porque si Dios se te aparece adelante, Judas lo tuvo adelante al Señor Jesucristo y se perdió. Entonces, cuando se habla de limpio corazón, fue de la purificación, el trato que Dios tuvo contigo. Entonces, tu corazón está limpio y podés ver reflejado ahora en tu accionar las obras del Señor Jesucristo. Y este pastor estaba en este nivel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, escuche, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y escuche acá, hermanos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. A ver si me entiende. Jesús le dio a Jezabel tiempo para que se arrepienta. Jehová la mató y se la entregó para que se la coman los perros, para que entienda bien la diferencia antes y después de la venida de Jesucristo. Jesucristo tuvo mucha paciencia con esta Jezabel. Jesucristo quería que cambiara esta Jezabel, pero le dio un tiempo prudente y no cambió. Tengo pocas cosas contra ti, porque con ese nivel espiritual, pobre el pastor este, ¿no? La verdad, porque llegó al top de lo que es un pastor. Pero y bueno, porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Que a veces el amor nos confunde. A veces el amor nos confunde, porque el mismo Pablo que nos habla del amor, es el que dice que con los fornicarios, los avaros y los idólatras, ni siquiera comamos. Es el mismo apóstol Pablo, y aparte está hablando de un pasaje donde justamente viene hablando del amor, y dice después que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, ni siquiera comáis. Entonces, todo amor, hermanos, llega un momento, el amor no cambia, el amor no cambia, pero el amor tiene una paciencia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá. El amor no cambia, el amor permanece para siempre. El amor de Dios permanece para siempre, pero el amor de Dios aún tiene una paciencia, hermanos. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a lo que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha gente dentro de la iglesia siguiendo a esta mujer, teniendo ese tremendo pastor dando esa enseñanza y dando ese ejemplo. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, ¿me está escuchando? El amor también tiene una paciencia, el amor de Dios, el amor ágape. Pero el Señor estaba dispuesto a perdonar a esta Jezabel. ¿Por qué tuvo tanta paciencia con ella? Porque tenía verdaderamente un pastor que le estaba enseñando la verdad. Por eso a todos los que decidieron seguir a Jezabel dentro de la iglesia, los arroja en cama y los va a hacer morir. ¿Por qué? Porque no respetaron la autoridad del pastor. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con todas estas cosas que nos está enseñando la palabra. Pero el amor no cambia. El amor de Dios es permanente, es inalterable. El amor de Dios es inalterable. Y ahora vamos a otro pasaje acá muy lindo y también muy relevante para que podamos entender un poquito cómo nosotros deberíamos proceder. Por eso el Señor, ¿qué dice Juan? Vuelvo a repetir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado con nuestras manos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de obrar como el Señor Jesús nos enseña. Y mire lo que dice acá. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿y cuando el Señor Jesús supo que su hora había llegado? Cuando la mujer derramó el perfume en los pies de Jesús y Judas dijo esto se hubiese vendido por 300 denarios y dado a los pobres. O sea, ahí Jesús vio realmente que ya Satanás tenía el corazón de Judas tomado. El corazón de Judas tomado. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Escúcheme bien, los amó a los suyos hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ¿qué quiero destacar acá, hermanos? Que que Jesús amó a Judas hasta el final, hasta el final. Y hermanos, Jesucristo sabía desde el comienzo que Judas era el que lo iba a traicionar, que Judas era el que lo iba a entregar. Pero Jesús, aún así, no cambió con Judas su manifestación de amor que provenía del Padre. Hermano, es tan tremendo. Yo me maravillo, ¿no?, con la vida de Jesús, y ojalá el Señor me permita llegar a la altura de Él y que ustedes también puedan llegar a su altura, ¿no? Porque en ningún momento Él manifestó algo en su cuerpo o en sus palabras hacia Judas que le despertara a los discípulos, a los otros que estaban en el entorno, que Judas podía llegar a ser el traidor. O sea, no había una diferencia en su relación de Jesucristo con Judas. Y hermano, a veces nosotros con alguna persona que no nos caen bien, nuestra forma de proceder, a veces son terribles. Pero en el caso de Jesucristo, hermano, todos eran iguales, todos eran iguales. Es más, Jesucristo le lavó los pies a Judas, Jesucristo le lavó los pies a Judas. Y cuando llegó el momento de la cena, y nadie pudo discernir, porque el Señor venía diciendo, uno me va a entregar, uno me va a entregar, pero nadie podía discernir quién era, ¿no? Cada uno trataría de cuidarse y de tratar de hacer las cosas bien delante del Señor, y en ese momento entre ellos quizás no hablarían nada, pero viviendo con, como dice la Biblia, con ese temor y ese temblor de agradar a Dios. Pero en Juan 13, en Juan 13, 21. Espero que esté siendo claro hoy. Juan 13, 21. Mire lo que dice. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Escuchen este pasaje porque es sumamente importante. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué se conmovió tanto? Y porque un alma que se pierde, hermano, es terrible. A veces nosotros no entendemos lo que significa el infierno, hermano. Ni al peor enemigo le podemos desear que vaya al infierno. Ni al peor enemigo, hermano. Por eso ni Jesús, ni los que conocen a Jesús quieren ser parte de que uno se pierda por causa de él. Ahí lo tenemos también, por eso el Señor abrió los cielos y Esteban le vio la cara cuando lo estaban matando a pedreada, y Esteban dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, porque no quiero ser cómplice de que un alma se pierda por mi causa. Entonces Esteban fue extraordinario, por eso el cielo se abrió y Esteban lo pudo ver, vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Pero acá lo podemos ver. Dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Ahí sí, uno me va a entregar y ahí sí que les entró una duda a los discípulos tremenda. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Escuche bien lo que está diciendo acá. Uno de los discípulos, al cual el Señor amaba, estaba recostado al lado no quiere decir Juan porque el Señor está metiendo a todos los discípulos en lo que está diciendo. Si lo nombrara Juan en este momento, ya se sabría que Juan no es el que lo iba a traicionar, pero el Señor no quería hacer diferencia en nada. Entonces la Biblia no declara que Juan, pero todos sabemos que era Juan el que recostaba la cabeza en su pecho. O sea que Juan estaba pegadito al Señor Jesús cuando todo esto estaba pasando. A este pues hizo señas Simón, Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro, escuche bien acá, qué importante todo esto, hermanos, para entender la escritura. Pedro le pregunta a Juan, que a ver si podía indagar quién era el que lo iba a traicionar. ¿Qué está haciendo Pedro con esta actitud? Yo estoy seguro que no soy. Yo no soy el traidor. Esto, escuche bien, esto es lo que Pedro está revelando acá. A esto pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte a Jesús, que tiene su cabeza recostadita en el pecho, preguntarle quién era lo que le iba a traicionar. Entonces,
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan le pregunta, de acuerdo a lo que Pedro le dice. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Me está escuchando? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Juan está recostando la cabeza en el pecho de Jesús. Le pregunta quién lo va a traicionar. Jesús le dice, aquel que yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. Dígame si Juan no tendría que identificar quién era. Lógicamente que sí, hermano. Está al lado, recostaba la cabeza en el pecho. Le pregunta y Jesús le dice qué es lo que va a hacer el que lo va a traicionar. Me imagino los ojos de Juan se abrieron, no sé de qué tamaño, para ver. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Le puedo asegurar que Juan a esa altura ya debería saber que era Judas el traidor. Pero ninguno, escuche, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Usted me está entendiendo? O sea, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de volcado, Satanás entró en él. Entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Le está dando una orden para que haga algo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ya para Judas era de noche, ya Satanás lo había tomado por completo. Pero ¿qué pasa, hermano? Los discípulos no pudieron identificar, por más que Jesucristo le dijo que el que le daba el pan mojado le iba a traicionar. ¿Por qué? Porque no era una actitud física. Jesucristo no estaba hablando de un acto físico, no estaba hablando de que iba a mojar el pan, no sé, en el tuco que tuvieron en la mesa y se lo iba a dar a Judas. Jesús estaba hablando que le iba a dar el último mensaje con lágrimas. Pan mojado significa la palabra que el Señor le iba a dar a Judas con lágrimas, con el deseo de salvarlo, porque lo armó hasta el final. Entonces nadie pudo ver nada físicamente para decir es Judas, ni tampoco pudieron identificar cuando le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto. Todos los discípulos pensaron que Judas salía ¿qué? Como tenía la bolsa y se ve que Jesucristo era típico que mandara a darle comida a los pobres, todos pensaron, bueno, lo mandó a Judas que le diera comida a los pobres, como nosotros estamos comiendo acá y el Señor lo mandó. A ver si me entienden, hermano. Esto es importantísimo, porque esto va a traer una revelación de lo que viene después. Porque, ¿qué pasa? Pedro es el primero en identificar acá que él consideraba que no lo iba a traicionar, hermanos. Que no lo iba a traicionar. Entonces, en San Juan 13:31, San Juan 13:31, siguiendo con el tema, dice lo siguiente, como Jesús como Jesús vio que Pedro consideraba que no era un traidor, que no lo iba a negar, entonces el Señor Jesús dice estas palabras que va a enseñar ahora justamente para que Pedro especialmente las escuchara. Mire lo que sigue. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, después que Judas se va, Jesús va a dar una enseñanza en relación a lo que vio que Pedro hizo cuando dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Jesús está hablando de que va a volver a ascender a la presencia de su Padre. Entonces miren lo que dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, hijitos. Ahora Jesús está identificando a sus discípulos como hijitos. Él sabía que ellos realmente eran los verdaderos, pero que tenían que tener mucho cuidado con la confusión de tener la palabra en el intelecto, con tenerla en el corazón.
Esto es lo que Jesucristo quiere que entiendan. Cuidado con la palabra en el intelecto y no tenerla en el corazón. Y acuérdense que Jesucristo le dijo a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Mm? Y se acuerdan que Pedro le retrucó al Señor que aunque todos los que negaran, él no lo iba a negar. Y aunque todos se alejaran de él, iba a morir por él. Acuérdense en lo que... ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero Pedro estaba rotundamente confundido y engañado, que él estaba dispuesto a entregar la vida por Jesús. Entonces, por eso el Señor, primero le dice hijitos, sí, los trata de hijitos, pero tengan cuidado con esto, de tener la palabra en el intelecto y no tenerla en el corazón, de solamente leer y saber los versículos y no tener la convicción de que eso se te reveló en el corazón. Por eso David, y yo admiro a David, escudriña mi corazón y pruébame, porque yo no quiero poner en riesgo mi salvación, porque uno no sabe en qué momento va a venir la prueba y de qué manera va a venir la prueba. Y si es en un momento final, uno puede perder la vida, hermano. El miedo le puede tumbar la fe, le puede tumbar todo, puede fallar, hasta el amor puede fallar. Entonces, mire, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo, ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Y ahora qué dice el Señor? ¿Cuántas veces el Señor le había dicho a sus discípulos que se tenían que amar los unos a los otros? ¿Cuántas veces el Señor le habrá dicho a sus discípulos que se tenían que amar los unos a los otros? Y el Señor que dice ahora, un mandamiento nuevo os doy. Mire, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor Jesús acá? Judas sale, Judas sale a traicionarlo, pero el Señor está diciendo, un mandamiento os doy, un mandamiento que ya se los había dado anteriormente. Pero ¿por qué significa un mandamiento nuevo os doy? Y les dice el mismo mandamiento que les había dado antes. Para que entiendan que Jesucristo puede estar dispuesto a perdonar a un traidor. Hermanos, cuidado con esto. Jesucristo, porque el amor de Dios no cambia, el amor de Jesucristo no cambia, es inalterable, el amor es siempre amor y ese amor permanece aún con aquel que lo traicionó, hermano. Y como sabía que Pedro consideraba en sí mismo que no lo iba a traicionar, quiso que escuchara esto para que cuando cantara el gallo recordara estas palabras. Ah, el Señor, después que salió Judas, nos dio un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, porque podemos llegar a traicionarnos los unos a los otros en un momento de dificultad extrema. Entonces Pedro tuvo la posibilidad de escuchar esta palabra que Judas no la escuchó por haberse ido. Y este es el problema cuando todos los discípulos no están siempre en los mensajes que da el pastor, los que son intermitentes y no siempre están en las enseñanzas, porque justamente si Judas de repente hubiese estado en el momento que Jesucristo dijo esta palabra, su destino final hubiese sido otro. Pero bueno, este era el plan del Padre, hermanos, pero no era el plan para que Pedro terminara como un traidor, porque Pedro no tenía pecado escondido. Hermano, y esta es una de las claves por cual Judas falló. Judas robaba de la bolsa. Entonces, lo más necio que puede hacer un creyente es querer servir a Dios con un pecado escondido, porque en algún momento va a fallar, en algún momento es, porque eso es la personalidad del diablo, y el diablo la tiene ahí reservada para un momento preciso. ¿Para qué? Para que cuando te use para destruir gran parte, si es posible, del reino de Dios. Por supuesto, si Dios lo permite, porque en el caso de Judas fue justamente para que se cumpliera el plan del Padre. Pero hermanos, si Pedro no hubiese estado en ese momento y si Pedro no hubiese escuchado este nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento de hoy, que os améis los unos a los otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, el amor inalterable que no cambia a pesar de las cosas que nos puedan hacer, pero que en ocasiones tiene paciencia, como pasó
con una Jezabel, que el Señor le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse. Y hermanos, esto es lo que yo quiero tocar por hoy. Podríamos seguir hablando un poco más, porque justamente el Señor habla de tener ese. Mire lo que dice Efesios 6:23. Vamos a cerrar con este versículo. Efesios 6:23. Paz os sea a los hermanos y amor con fe. Paz sea a los hermanos. ¿Y qué es lo primero? Amor con fe. Vuelvo a repetir, fe sin amor, hermano, no sirve de nada. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es el amor del mundo, es el amor que viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Tener la personalidad del Señor Jesús. Para los que tienen la gracia, la ley se termina. Para los que tienen los frutos del Espíritu, no hay ley, como dice la Biblia. O sea que la ley está sobre nuestras vidas mientras no adquirimos la personalidad de Jesucristo. Una vez que adquiero la personalidad de Jesucristo, la ley se terminó para mí, porque ya procedo en las cosas que hago de acuerdo a como Dios le agrada, a través de su esencia buena. Entonces dice, la gracia con todos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro al Señor Jesucristo, con amor que inalterable. Amor inalterable, amor que no cambia nunca. Aún te hagan lo que te hagan, te traten como te traten, te digan lo que te digan. Es un amor que se destaca, es un amor que realmente llama la atención. ¿Y dónde Jesucristo manifestó más que nada este amor? Vía Crucis, Vía Crucis, que le quisieron hacer de todo para sacarlo de la personalidad del Padre, y nosotros sabemos, los romanos, los sacerdotes, la misma gente a la cual le había hecho milagros, el mismo preso que estaba en la cruz burlándose de él, las cosas, las barbaridades que le hicieron y le dijeron, y sin embargo, Jesucristo que hizo, demostró realmente que a pesar de todo lo que le hicieron, permaneció con un amor inalterable. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso, hermanos, es lo que significa tener al diablo debajo de nuestros pies. Eso realmente es la victoria del creyente. Que te hagan cualquier cosa, pero que a ti no te saquen de la personalidad del Padre Celestial. Aún si tenés que llegar al momento de que te tengan que matar, como pasó con Esteban. Pero vuelvo a repetir, Esteban no quería ser partícipe de que ninguno se pierda. Si se pierden, que sea por su propia voluntad, como hizo Jesucristo con Judas. Judas se perdió por su propia voluntad, porque hasta último momento le dio el pan mojado y nunca le puso en la mente a Judas que él era el traidor. Judas decidió ser el traidor. Amén, hermano. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta palabra porque a veces no sabemos cómo podemos proceder. Quizás nos creemos como Pedro, que nunca vamos a traicionar al Señor o que no vamos a hacer nada malo en contra del reino. Y en un momento extremo de una presión terrible del reino de las tinieblas, podemos llegar a fallar. Ojalá que no nos pase nunca y que podamos antes tener ese amor inalterable, que no nos permite tener variación, pase lo que pase. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entender la profundidad de lo que significa tener ese amor inalterable, ese amor que proviene del cielo, ese amor ágape, Padre, en el nombre de Jesús, que nos anula por completo, Señor, para que nuestro enfoque sea el amor hacia ti y el amor hacia el prójimo. Señor, ayúdanos, Señor, a morir para vivir, Señor, porque aquel que quiera salvar su vida la perderá. Padre, y a tener la capacidad de discernir que primero tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia a través de la meditación, la oración y pedir el pan, que después vendrán las demás cosas por añadidura. Señor, que esta palabra se nos revele. Ayúdanos, Señor, a meditar día a día, Señor, en tus escrituras, Señor, porque entendemos que esto no se trata de nosotros, se trata de ti. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a germinar y a hacer crecer y florecer la semilla del amor. En el nombre de Jesús, Padre. Si alguno de mis hermanos, Señor, no habían entendido antes la importancia del amor, Señor, yo te pido que te le reveles en esta hora en su entendimiento y en su espíritu, Padre, que tomen una decisión radical, Señor, de todos los días estar delante de tu presencia, escudriñando cada versículo, Padre, que habla acerca del amor, para que el corazón realmente sea transformado. Señor, en el nombre de Jesús, perdona todas las equivocaciones, los pecados, los errores, las impiedades que podamos haber hecho delante de ti, Señor. Perdona
perdónanos, Padre. Esa sangre bendita, Señor, que derramó tu Hijo en la cruz, Señor, nos purifique, nos santifique y nos perfeccione. Señor, ayúdanos a hablar, Señor, como dice Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado con nuestras manos, de lo que hemos contemplado con nuestros ojos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.